En este video aprenderemos a paginar nuestros resultados de nuestros list views. Básicamente lo que vamos a hacer es que, como ves, tenemos nuestro listado de elementos de un list view y si te fijas solamente tenemos unos cuantos. La barra en la derecha te dice más o menos la cantidad que hay, en nuestro caso es 10. Ahora, si yo bajo hasta el fondo del list view, vas a poder ver cómo se cargaron otros elementos. Ahora esa barra de la derecha se hizo más pequeña, indicando que ahora hay más elementos. Y ahora si sigo hacia el fondo y sigo y sigo y sigo, vas a ver que nuevamente se han agregado más elementos. Básicamente la funcionalidad es que cuando tú llegas al fondo del list view, se van a cargar más elementos. Es decir, entonces que si tú tienes estos registros, estas noticias, como es nuestra aplicación, si tienes estas noticias en un web service, la idea es que cuando cargue la aplicación, tú solamente pides las primeras 10. Esto para no sobrecargar al servidor y claro, para tampoco abrumar a tu usuario. Luego, cuando el usuario llegue al fondo del listado de noticias, nosotros vamos al repositorio y tomamos las 10 siguientes noticias. Y así sucesivamente. Vamos a ver en el código cómo implementamos esto. En pantalla tenemos nuestro repositorio de noticias. Si recuerdas, por el momento estamos trabajando con un repositorio local, es decir que nuestras noticias, esas noticias que estás viendo, las estamos sacando de un listado de noticias que está en memoria, que estamos cargando acá. Son solamente 30 noticias las cuales estamos utilizando para nuestro ejemplo. Entonces, la magia de la paginación está básicamente en esta línea de código. Si en tu servidor tú utilizas Entity Framework, tú podrás hacer un código muy similar a este. Tú vas a tener tu tabla o tu listado de noticias o de elementos. Vas a utilizar el método skip y le vas a decir que quieres la página -1 por el tamaño de el paquete de elementos que vas a enviar. En nuestro caso las noticias van de 10 en 10. Este 10 yo lo estoy definiendo acá como un campo de la clase, pero tú podrías definirlo como un parámetro del método si tú quieres darle la opción al usuario de traer, digamos, 10, 15 o 20 noticias según su decisión. Entonces aquí le estamos diciendo básicamente cómo es la lógica de la paginación. Y ya luego de que saltamos los elementos previos, pues tomamos en nuestro caso los siguientes 10. Esto lo volvemos una lista y lo retornamos. Vamos a ver cómo utilizamos esto. Porque necesitamos también, ya tenemos la paginación y ahora necesitamos el código que nos dice que cuando el usuario llegue al final de nuestro list view, pues que se ejecute una acción que va a ser la que va a llamar a este método. Esto lo hicimos en el adaptador. Vamos a ir hacia nuestro adaptador y vamos a ver que dentro de nuestro método de getView agregamos esta lógica acá. La agregamos, si te fijas, dentro del método, o mejor dicho, dentro de el if que indica si ya la vista ha sido reciclada. Uno hace esto para asegurarse de que la pantalla se encuentre llena y que solo así, o mejor dicho, que la pantalla se encuentre llena y solo así se ejecute este método, porque si lo colocamos acá, siempre se va a ejecutar. Entonces, vamos a llamar este método que se llama esFinal de la lista. Y el método esFinal de la lista básicamente lo que dice es que si la posición en la que se encuentra el usuario es igual al conteo de elementos -1. Y básicamente eso lo que hace es determinar si estamos en el final de la lista. Y luego, si es así, invocamos este método llamado notificar al observador. Básicamente lo que hicimos aquí es lo siguiente. Si recuerdas de videos anteriores, nosotros estamos manejando el listado de noticias desde un fragmento. Entonces yo lo que estoy haciendo es que cuando yo llego al final del list view, yo le quiero notificar a ese fragmento que hemos llegado al final del list view y que él debería pedirle al web service que me traiga las siguientes noticias. Entonces lo que hacemos es que invocamos este método que tenemos acá, que básicamente lo que hace es simple y llanamente ejecutar este otro método que tenemos acá, que viene de una interfaz llamada iNotify, la cual creamos para esta ocasión, que básicamente lo que hace es que uno le pasa al adaptador la clase que uno quiere que se invoque cuando se llegue al final de la lista. Entonces,
se ejecuta este método notifyObserver que está creado acá. Esta clase, allNewsListFragment, que es nuestro fragmento, fíjate que lo tenemos implementando nuestra interfaz, y entonces cuando el adaptador llame a este método acá, básicamente se va a ejecutar esta función acá. Y esta función lo que hace es lo siguiente. Tenemos una variable de campo que es la página actual. La página actual es simplemente por cuál página se encuentra el usuario. Así, cuando carga la aplicación se encuentra en la página 1. Luego cuando baja al listado, al final del list view, llega a la página 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, en este método es que estamos llamando hacia nuestro web service o hacia nuestro repositorio en general para traer el siguiente listado de noticias. Luego de que hacemos eso y de que vemos que realmente tenemos noticias, agregamos a nuestro listado de noticias esas noticias que hemos traído y las llevamos hacia nuestro adaptador para que el adaptador se entere de que hemos tenido nuevas noticias, y para que el adaptador agregue las noticias al list view necesitamos ejecutar el método notifyDatasetChange. Básicamente este método lo que hace es que una vez que hayamos actualizado el listado de noticias, reescríbeme por favor el listado de elementos en el list view. Si no ejecutas esto, no te van a salir las noticias o los elementos en general en el list view. Este método de addNews básicamente es simplemente sustituir el listado de noticias que tenemos en nuestro adaptador. Si te fijas, si presionamos F12 vas a ver que ese es el listado de noticias que con el cual hemos estado trabajando. Entonces la lógica es simple, ya a modo de resumen. Necesitamos primero en nuestro servidor paginar de una manera u otra, ya sea que utilices Entity Framework o que utilices Adobe.net o que utilices cualquier otro motor de base de datos, ya sea si utilizas MySQL o lo que sea, u Oracle. Luego, para llamar a este método necesitas tener implementado una lógica para ejecutar una función cuando llegues al final del list view. Eso ya lo vimos con nuestro método está en el final de la lista. Y por último, lo que tenemos que hacer es simplemente, cuando obtengamos el nuevo listado de elementos, llamar el método notifyDatasetChange.